Desde este momento lanzamos nuestro Dardo Electoral, una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Al punto preciso de la información y análisis electoral. Con 36 minutos, 8 horas 36 minutos, iniciamos Dardo Electoral, ya los últimos dardos que lanzamos en esta semana crucial, porque el domingo son las elecciones, y claro, estamos ya en la tercera ronda de entrevistas con candidatos a prefectos, alcaldes y miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esta vez con nosotros René Espín, candidato del partido Listas 35, Alianza País. Buenos días, René, ¿qué tal? Buenos días, Washington, buenos días a María Isabel. Un gusto estar aquí. Tú decías los últimos dardos de esta etapa. Porque luego viene la siguiente etapa y creo que también habrán más dardos. Sí, sin duda van a haber muchos más dardos. Y bueno, ¿y cuáles son, René, las expectativas suyas para las elecciones del domingo? Bueno, en realidad, ser positivo, evidentemente. Por supuesto, ¿no? Si nosotros nos metemos en un proceso de esta naturaleza, es buscando el triunfo, la victoria, el reconocimiento de la ciudadanía, sobre el trabajo que hemos venido realizando por varios años, esa aceptación que se ha tenido dentro del ámbito de una gestión pública que también ha sido reconocida por la ciudadanía, se exprese claramente a través de eso que permanentemente nosotros lo realizamos cada 4 años, que es el de sufragar, el de votar, pero que ese voto sea de manera consciente, reflexionada, de manera inteligente. No soy partícipe, como siempre lo he dicho, de refundar ciudades, provincias, juntas parroquiales, sí, y por el contrario, creo que es importante saber reconocer las cosas que se han acertado, las cosas que se han hecho bien, y también aquellas que merecen la crítica también deben ser realizadas en ese ámbito, pensando siempre en el desarrollo de la provincia, de la ciudad, del cantón. No hay que mirarle tampoco de manera aislada, se articulan los 3 niveles de gobierno, el desarrollo territorial es importante, así que la expectativa en ese marco de la alegría, en ese marco de toda ese estado de ánimo que venimos manteniendo, nos encontramos felices, tranquilos, pero sobre todo optimistas, porque cuando nosotros recorremos la calle, estamos viendo cara a cara con el elector, y no simplemente a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, sino ahí sintiendo el afecto, el cariño, así mismo también rechazos a veces, porque de todo pasa en la calle, pero nosotros estamos optimistas porque hay un reconocimiento a las listas 35, hay un reconocimiento a la gestión realizada por el actual prefecto en la provincia de Pichincha, y por supuesto también hay un reconocimiento de la ciudadanía frente a la posición que nosotros hemos mantenido en el ámbito de la lucha contra la corrupción, que nosotros hemos planteado con toda claridad. Nosotros no estamos en el ámbito ni de la corrupción ni de la traición, por el contrario, seguimos fortaleciendo un proyecto político y ese proyecto político es el que nos inspira. Nosotros no idolatramos a nadie, tampoco estamos militando en función de que si me cae bien o me cae mal, sino en función de conceptos, de ideas y de ese trabajo que siempre nos ha caracterizado. Ahora, el nivel de indefinición todavía es elevado. Algunos señalan que es el 30%, otros el 40% e incluso hasta el 50% de indecisos. Y en la lid actual, entre los candidatos opcionados, al parecer se estaría definiendo corrientes políticas, sin duda alguna, pero hay una corriente o un determinado candidato que avanza solo. En cambio, en el sector que se podría denominar de centro-izquierda, avanza atomizado, avanzan algunos candidatos del mismo sector, y ahí ese piso que se puede decir se derruchan. Tú sabes de ciclismo, ¿verdad? Va a limar un poquito de la posibilidad de triunfo de cualquiera de esos candidatos. Tú sabes de ciclismo, ¿no? Algo, bueno, no es que sea tan deportista que digamos. No el que va supuestamente primero es el ganador. Ajá. Bueno, eso pasa. O sea, siempre por lo general. Hasta el último segundo. Exactamente. Y acá quiero decir con claridad, o sea, se declararon ganadores mucha gente. Y hace años. Otros se declararon ganadores hace unos 3 o 4 meses atrás. Inclusive algunos sectores pensaron que esa era la realidad y la aceptación de la ciudadanía, cuando estamos viendo de que los datos, por un lado, igualmente por otro lado también el tema de ese recorrido por las calles, por las plazas, por los mercados, por los centros comerciales que hemos realizado, nosotros hay serios conflictos, hay serios cuestionamientos de esas candidaturas, y vamos a ver el 24 de marzo, vamos a ver
nosotros con toda esa sonrisa que nos caracteriza, con toda esa alegría, veremos los resultados el 24 de marzo. Pero aquellas candidaturas que se declararon ganadoras, sobre todo basándose en términos de encuestas, y no, o sea, y pensando que esos resultados eran manejados, para mi modo de ver, con absoluta irresponsabilidad, Sí. porque nunca le dijeron a la ciudadanía que no había una decisión de un universo mayor que al 30%, que es el que había decidido la intención de voto en esos momentos. Es decir, si alguien dijo, yo ya tengo el 34%, pero no era del 100% de electores, sino del 30% de los electores que habían decidido la intención de voto. Y eso se está demostrando ya en los últimos resultados en las encuestas. Se va viendo. Asimismo, también hay otras lecturas que están siendo manejadas intencionalmente en términos estratégicos para distorsionar o para manipular la realidad concreta que tiene ya el pueblo de la provincia de Pichincha. Y en ese sentido yo creo que sí hay que hacer un llamado, tanto a las encuestadoras, a los generadores de opinión, de que esto tiene que ser manejado con absoluta responsabilidad. Con mucha limpieza. Totalmente de acuerdo, o sea, con total transparencia. Es importante que nosotros recuperemos ese sentido de responsabilidad y manejo de la información, sobre todo aquella información que tiene que ver con las decisiones que va a tomar el pueblo, que va a tomar el electorado, pero el 24 de marzo, pero pensando que hay que gobernar 4 años la provincia. No es que porque el 24 de marzo vamos y votamos, dejamos, y con eso se libera también la ciudadanía la responsabilidad. La ciudadanía es responsable de lo bueno o lo malo que le pase a la provincia, de lo bueno o lo malo que le pase a la ciudad, igualmente a la junta parroquial. Entonces nosotros a veces estamos acostumbrados a que solo los políticos deben hacer los milagros. No, el que hace el milagro es el elector, porque él es el que decide, él es el que con su voto, con su raya que realice en la papeleta el día 24 de marzo, está asumiendo una responsabilidad. Ah, perfecto, me fui por esta opción, listo, pero también tengo que estar muy claro el por qué decidí por esa opción. Así que en ese sentido nosotros, les decía, venimos de otra escuela, venimos de otra forma de ser política, una política en función de principios, una política en función de ubicarnos dentro del marco ideológico que nos ha definido históricamente en nuestro quehacer político, pero sobre todo también diciendo las cosas frontal y con claridad. Si algo pasó en la ciudad de Quito, la responsabilidad no fue exclusivamente del alcalde, también fue de aquellos que votaron por ese señor alcalde. O sea, ya es hora de decir las cosas así, sin miedo, sin temores. También, igualmente, si algo pasa a nivel de gobierno nacional, pasa a nivel de gobierno provincial, pasa a nivel de gobierno municipal o junta parroquial, el ciudadano tiene que aprender a tomar la responsabilidad. Bueno, una última pregunta, Sí. María Isabel. Pero eso pasa cuando el elector también es engañado de manera burda por el aspirante a esa alta función. Se ofrece el oro y el moro, y el momento en que están en el poder hacen todo lo contrario, pues. Yo te voy a decir Ahí algo, está el Guacho. problema. Hay una corresponsabilidad, sí, pero el engaño es brutal. Pero yo te voy a decir, hay algunas La cosas que son manipulación. crónicas. Ujú. Solo te voy a poner un ejemplo. Desde que regresamos a la democracia, siempre nos hablaron de que vamos a trabajar para generar empleo Toda la vida. y para erradicar el desempleo. Toda ¿Sí o la no? vida. Toda la vida. Yo me Ahí acuerdo, está un 40 ejemplo años. clarito, 40 años. Así es, señor. Ya. Igualmente siempre han dicho, vamos a luchar para erradicar la pobreza. ¿Han dicho o no han dicho? Sí. Entonces ya son líneas claras sobre las cuales la mayor parte de los políticos plantean sus agendas, plantean sus propuestas, sus proyectos. Entonces ahí viene el tema de la madurez, ahora que la madurez política de una sociedad que quiere comprometerse y transformar su provincia y continuar transformando a través de las cosas buenas que se han hecho, a través de las políticas públicas que se han ejercido. Entonces ahí hay un tema ya de corresponsabilidad, autoridad electa, ciudadanía. Bueno, puede sonar un tanto ingenua, retórica la siguiente pregunta, pero debo hacerla en función de seguir creyendo en que las autoridades, en este caso locales, provinciales, pueden responder al sentir ciudadano. ¿Cómo animar un voto que sea responsable? Justamente atándome a la reflexión de Washington. El votante es corresponsable de quien elige. ¿Cuáles son los riesgos que no debemos permitirnos en materia de la selección de nuestras autoridades? Bueno, primero a mí me parece que la ciudadanía, sobre todo los medios de comunicación, sobre todo aquellos que tienen esa orientación, ese carácter público, tiene que realmente profundizar en la investigación y en cuanto a la información que hay que difundirla. No podemos nosotros seguir aceptando
simplemente esos resultados fríos que a veces, o esos datos fríos que con eso pretenden de alguna manera posicionar en el imaginario de la ciudadanía o del electorado. ¿Inclinar un voto? Inclinar un voto, por supuesto, porque de esa manera, lo que pasa es que en el sentir, cuando no hay esa reflexión profunda, ese análisis, en el sentir ciudadano, siempre está el de ir con el ganador. O sea, seamos así clarísimos, el de ir con el ganador, ese es el sentir del ciudadano, pero a veces sin tener esa reflexión, sin tener ese análisis, ni el acceso a la información pública. Por lo tanto, aquí creo que hay una corresponsabilidad. Ustedes y yo somos ciudadanos antes que periodistas y políticos. Por lo tanto, somos ciudadanos y por lo tanto somos responsables y corresponsables también de que esa información, para mejorar los procesos de construcción democrática, para mejorar los procesos de la participación, para que ese voto que se va a realizar este 24 de marzo tenga todo ese valor y esa integridad sobre esa construcción de su decisión del electorado, para que sea reflexionada, analizada, que ese voto sea bien decidido, tiene que tener los elementos suficientes de la información necesaria. O sea, ¿qué perfil debería tener? Más allá de la oferta, que para oferta, recordemos a Rodas. Así es. Ya. ¿Qué debe tener más allá de la oferta? Miren, primero, a mí me parece que debemos tener con claridad el saber y conocer la provincia. Por decir, en el caso mío, en el caso de las prefecturas, conocer la provincia, saber de que Pichincha tiene un gran potencial de generación de riqueza, pero que esa riqueza también sea a través de la responsabilidad frente al ser humano y frente a la naturaleza, no exclusivamente en términos de capital, porque el grave problema que uno se va encontrando cuando se ve las propuestas es de que por lo general siempre está priorizando el desarrollo de un territorio hacia donde está orientado el capital. Y eso es importante tener claro, y eso ya muestra ciertos conceptos ideológicos y cierta claridad de por dónde nosotros queremos ir. Y que ya no es la primera vez, ya lo hemos venido haciendo en la provincia de Pichincha, priorizando al ser humano, priorizando la naturaleza y obviamente articulado de una manera equilibrada, actuando con responsabilidad frente a la inversión también. ¿Experiencia que haya acompañado en la gestión pública? Vamos viendo, a ver, tenemos nosotros en el tema, ya vamos viendo el tema del canal de riego Cayambe-Peromoncayo, que es el que más conozco. Una inversión pública, pero también que ha tenido una participación directa de la propia comunidad. Miren ahí cómo asumieron la responsabilidad de los ciudadanos, inclusive en el ámbito de la fiscalización y de la propia administración de un contrato que, siendo entre lo público y lo privado, la comunidad asumió la responsabilidad de un seguimiento. En el tema de otro proyecto que nosotros hemos realizado y lo venimos trabajando, ¿qué pasa con la economía social y solidaria? Ahí tenemos un tema fundamental donde está lo privado, donde está lo comunitario y donde está lo público. Esas tres áreas o esos tres ámbitos en la economía social y solidaria que tiene vinculación con la banca comunal. La banca comunal. Algunos dicen, a ti te han de estar financiando la banca privada, otros dicen que estar financiando la banca pública. Yo en cambio me digo, no, tranquilos, yo lo que más conozco es la banca comunal. Yo conozco más la banca comunal, aquellos 20 o 30 dólares que se va depositando en las cajitas de ahorro, y desde ahí, que siendo también, porque es de una propiedad privada, individual, ese pequeño capital vamos poniendo en las cajas de ahorro, y de ahí generando también un financiamiento para microproyectos, microemprendimientos, y así empezamos a construir un nuevo sueño y a democratizar el acceso a las oportunidades, a los recursos y sobre todo al mismo capital. ¿Y van a alcanzar a inaugurar el canal de riego, que es una obra emblemática de tantos años? Hasta las redes secundarias están, o sea, terminadas prácticamente. Pero ya debería inaugurar. Sé que a finales de ya hicimos las pruebas, todo eso. Para ir a nadar ahí en el canal, porque tengo un compromiso yo por ahí. Espero, se va a iniciar ya el llenado de la represa en los próximos, al fin de mes, Marcos, de lo ¿no? que sí, la represa San Marcos. Lo que falta acá son los canales, las redes terciarias que siempre hemos dicho. Sé que está ahí un proceso de adjudicación, esperemos que ya en las próximas semanas esto lo concreten, porque miren, ahí es donde nosotros planteamos en el sentido de que la política pública tiene que ser a mediano y largo plazo. O sea, hay un montón de proyectos, por decir un tema que yo no comparto con el actual gobierno. Hay un montón de obras que están inconclusas. Hay que investigar a profundidad las formas y el cómo se dieron esos contratos, cómo se lograron esos financiamientos y cómo se lograron esas asignaciones. Y hay que clarificar, hay que transparentar. Pero hay que terminar la obra también. Por supuesto, y de ahí viene el otro. Eso no significa que no tengamos que preocuparnos para terminar con los proyectos, porque esos proyectos, o sea, primero hay una inversión y luego también esos proyectos necesita el país.
Entonces tenemos que pensar en ese sentido. Si hay indicios de corrupción por este lado, investiguemos hasta dar con todos los que son responsables y recuperar la plata. Porque simplemente una cosa es decir, señalarles, otra cosa es que no existan ni sentencias, ni tampoco se ha recuperado esos dineros. Pero eso no debería ser un obstáculo para que dé continuidad a esos proyectos, sabiendo que hay situaciones que tenemos que ver, el tema legal, el tema contractual, sabiendo que existen esos problemas que se tiene que ir sobre la marcha también trabajando, pero no pueden seguir parados esos proyectos porque es una inversión pública y hay que asumir esa responsabilidad. Ahora, los detractores de la actual administración, y usted evidentemente es el candidato oficial, se podría llamar, de la actual administración. No, eso pregunte en otro lado. Sería el sucesor de Gustavo Baroja. Les están acusando a ustedes de que apuraditos andan pretendiendo inaugurar obras, firmando esta solución vial de movilización que sale por las Orquídeas, por la Vicentina, y que despeja un poco la conflictividad de tránsito del Triángulo. Explíquenos cómo es eso. Mire, por eso decía con toda claridad, para nosotros es el continuar con las políticas públicas, el continuar con todos los lineamientos y decisiones y proyectos y planes que están establecidos. Miren, lo importante de todo esto es que la mayor parte de candidatos no están planteando cosas nuevas, están planteando cosas que ya el gobierno de la provincia de Pichincha ha venido realizando. Pero hay un señor que anda planteando buses aéreos. Sí, sí. Esa es la última propuesta, ¿no? Y por otro lado también es importante decir a la ciudadanía que hay gente que también está cuestionando proyectos que deben tener continuidad. Lo importante de todo esto, queridos amigos y amigas, es que todo se desarrolle dentro del marco de la ley, de la transparencia. Y si hoy la autoridad tiene que, hasta el último día, la autoridad electa tiene que seguir trabajando hasta el 13. Exactamente, tiene que seguir continuando, tiene que seguir tomando decisiones, tiene que seguir trabajando. Entonces, en ese sentido, lo que yo sí planteo, y lo haré siempre, es de que todo esté dentro del marco de la ley, dentro del marco de la ética, y por supuesto, si yo soy el candidato para continuar en este proceso de transformación de la provincia, o existe otra persona que llegue a la prefectura de la provincia de Pichincha, tiene que asumir esa responsabilidad. Y obviamente transparentar, si está todo transparentado, yo no tengo por qué preocuparme. Pero no es que les dejan atado de pies y manos al nuevo prefecto, con un contrato que si cumplen con todos los procedimientos establecidos en las normas de la contratación pública, hay que seguir, pues. Y es importante tomar decisiones. Y obviamente, si se toman las decisiones, eso se realiza dentro del marco de la contratación pública, con todos los procedimientos cumplidos, con las normas de control también con claridad establecidas, yo no tengo por qué tener temor ni miedo. Hay que dar continuidad, hay que tomar decisiones y por lo tanto, si nos nombraron a nosotros o nos dijeron como autoridades, hay que responder hasta el último día y trabajar con absoluta responsabilidad. Siempre dicen que los votos son difícilmente endosables. ¿Usted cree que esa aceptación que tiene Gustavo Baroja, que sale con un casi 60% de aceptación, le puede endosar a usted esa capacidad para que la gente vote por usted? No, nosotros no trabajamos en base al endoso. Me suena ya la banca. Nosotros trabajamos en base de una organización política y un proyecto político. Vuelvo a insistir, todos los actores políticos que están dentro de la propuesta de Movimiento Alianza País y también que están dentro de la tendencia, sumamos. Y de esa manera todos somos importantes, trascendentales y obviamente cada uno tiene su peso y desde ahí seguimos construyendo este sueño, esta propuesta para la provincia de Pichincha. Por lo tanto, todo es importante, todo suma, todo multiplica. Nosotros no somos de la línea de la resta ni de la división, siguiendo las 4 operaciones matemáticas. Así que no hablemos de endoso, hablamos de que hay un trabajo que se está desarrollando en la provincia de Pichincha, hay un proyecto que ha logrado tener un gran impacto y ha logrado transformar la provincia. Y eso también se da a nivel de gobierno central, porque hay un presidente de su partido que, bueno, no sé si le endose el desprestigio que tiene. Bueno, llegará el momento y los ámbitos en los cuales tengan que responder cada uno de esos actores. Pero sumar alrededor de una candidatura de la tendencia, esto no es el momento político ni histórico. Eso lo va a decir la ciudadanía. Muchísimas gracias. Tenemos unos últimos minutos. Hay una crítica que manifestó en otro medio de comunicación el candidato Juan Carlos Holguín respecto a la actual prefectura y a lo que podría ser una continuidad de su gestión. Él ha dicho, por Quito, Gustavo Baroja no ha hecho nada. ¿Es así? Es un desconocimiento de las competencias, realmente, porque las competencias están claramente establecidas.
Lo que le corresponde al gobierno provincial, la mayor parte de sus acciones, de su trabajo, están orientadas hacia la ruralidad. En el tema de vialidad, por poner un ejemplo, todas aquellas vías en las cuales interviene el gobierno provincial son en aquellas vías que no están registradas en el catastro vial que tiene el gobierno nacional o el gobierno municipal. En esas vías que no están registradas ahí son las que realmente tiene que intervenir el gobierno provincial. Realmente es un desconocimiento. Lo que sí deberíamos entender es lo siguiente, en ese sentido, que todo lo que se hace el gobierno provincial en la ruralidad le beneficia a la ciudad. El mantener la conservación de las fuentes hídricas, los páramos, los humedales, el generar infraestructura de riego, el generar condiciones para la producción de alimentos que vienen a la ciudad, a los mercados nuestros, el tener vías de acceso para que exista seguridad para los turistas, para que exista seguridad para los transeúntes, para que mejore la conectividad y la movilidad entre la comuna, el barrio, la junta parroquial, el municipio, la ciudad, en este caso de Quito como capital de la provincia y del país. Eso es el aporte que hace un gobierno provincial, pero una intervención directa con obras o con servicios, eso le corresponde al municipio. Lo que ha hecho mejor, hay cosas que son importantes y vale la pena remarcar. Por cierto, en el tema de legalización de tierras, el gobierno provincial ha entrado y apoyado a los barrios en la parte técnica, siendo responsabilidad del municipio asumir ese compromiso con los barrios que están sobre todo en la periferia. Se ha violado permanentemente los derechos humanos del ciudadano en la ciudad, del poblador de los barrios periféricos de Quito. Hay barrios que tienen ya 20, 30 años y no se ha hecho absolutamente nada por legalizar sus tierras y entregar esas propiedades, con lo cual no tiene acceso a la infraestructura básica, al servicio básico, a la alcantarilla, a la luz, igualmente al trazado vial. Miren, eso es una competencia directa del municipio, así que no es un tema de que si hay una crisis en la ciudad, que realmente le quieran ahí sí endosar a la prefectura, no, que asuman su responsabilidad desde el marco de las competencias, y las competencias es dentro de la ciudad para los municipios, salvo ciertas excepciones, cuando hay los convenios de concurrencia, pero que son puntuales, que no son ya permanentes, sino puntuales sobre una determinada obra que hay que realizar. Así que sería bueno que revisen lo que dice el COTAC, lo que dice la Constitución, cuáles son los marcos que establecen los códigos de planificación, igualmente y de finanzas públicas. En ese sentido tenemos que ir clarificando. Si vamos a administrar un territorio, lo primero que tenemos que saber es cuáles son las competencias directas, exclusivas, cuáles son las concurrencias en las cuales podemos trabajar, y también en las funciones que lo determina con claridad el COTAG. Bueno, parte final de nuestro espacio dardo electoral con la entrevista a René Espín. Antes de que lance los dardos, por fin le pudo ganar el Aucas a la Liga. Perdón. Contento de estar usted. Yo venía a pedirle el superclásico. Menos mal que no pedirle apostamos. disculpas, que necesitamos 10 segundos para ganar. Así Y no. sobre todo el último minuto. Y autogol, por si acaso. Y autogol. Justo coincidía que pasábamos por un restaurante por Pifo, Ya. y veía ese gol y me acordaba de ustedes. Ya. Sobre todo los hinchas Qué de la triste, Liga. ¿no? Qué triste, pero No, bueno. qué tristeza para hay que ustedes. darle chance, hay para que darle nosotros chance. mucha alegría, Steve Washington. Bueno, Nosotros somos liguistas, ¿eh? ¿quién nosotros? Yo. Ya. El señor. El ok. señor, la señorita, el señor, la señorita. Ya. La mayoría. ¿Tú eres del Aucas también? No, yo no soy muy afín al fútbol, sorry, lo siento. Bueno, lanzamiento de los Hay algunos dardos. que no nos gusta el fútbol, lo siento. A ver, Vamos entonces. A ver, vamos tenga la con- bondad, a ver, René. 3 lanzamientos, a ver si es que puede como con el Aucas. 1-0. Vea usted. En el 3. Segundo lanzamiento. Casi te muero. Casi en el centro, ve. Segundo lanzamiento. En el número Chincha le 7. dio. Y el otro Y en el universal. 5. 5, 6, 11 y 3, 14. Dividido para Me gustaría 3. que hagas un A análisis seis. de la connotación. Claro, porque sí. cayó en Pichincha Pichincha, Universal. en Universal. Ah, cierto, ve. Cayó justo en Pichincha Universal y, claro, casi centro. Es decir, que Dardo Electoral está pegando centro de Pichincha Bueno, nos Universal. vamos, ¿verdad? Sí. Qué pena que César Montúfar nos acaba de fallar, no a nosotros, sino a la ciudadanía Sí, que ya no esperaba vino. esta entrevista. Se prefirió quedarse en otra radio, que se extendió muchísimo, pero lastimoso, muy lamentable que le hayamos fallado a la ciudadanía. Hasta la próxima, conmigo hasta mañana, con Washington se quedan en la oreja. Gracias, René. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Un Suerte. buen día. Suerte para el domingo. Amigas y
Finaliza Dardo Electoral, una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral.